Buenos días, jóvenes, señoritas. Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos entonces Camila, Brandon, Valerie, Alexandra, Jocelyn, Raúl, Leandra, Julio, Elian, Eder, Milton, Pierre, Mayra, Brittany, Camila, Carlos, Elvis, Cristel, Priscila, Diego, Guillermo, Luis Fernando, Melanie, Karen y Alison. Ahora sí estamos. La mayoría, no todos todavía, pero creo que la mayoría sí. Vamos a iniciar el dictado de nuestro curso con una clase introductoria con respecto a la ciencia del suelo, algunos conceptos básicos que es necesario aclarar, por supuesto, para una buena, digamos así, comenzar un buen inicio sobre nuestro curso de edafología. En la clase de hoy vamos a conversar con respecto a las funciones y los roles que tiene el suelo. Esto a manera de motivación, por supuesto. ¿Por qué llevar un curso de edafología? Hay que explicar un poquito cuán importante es el suelo. Luego hablaremos de divisiones de la ciencia del suelo, de relación de la ciencia del suelo con otras ciencias y de algunos conceptos y definiciones del suelo. Definición y concepto del suelo como tal y conceptos afines al suelo para que no confundamos subsuelo, tierra. O sea, hay varios conceptos que es bueno precisar. Comencemos con las funciones. Esta es una imagen, una infografía que FAO nos provee, nos comparte, y que resume un poco esos roles o esas funciones que el suelo cumple en la naturaleza, en los ecosistemas y que redundan en el bienestar humano, en el bienestar de las plantas, de los animales y por supuesto en el bienestar del planeta en general. ¿Por qué son importantes los suelos? ¿Qué hacen los suelos por nosotros, los seres humanos? ¿Qué hacen los suelos por el planeta? ¿Ya? ¿Qué duda cabe? El suelo ha sido característicamente uno de los primeros materiales de construcción que el hombre ha utilizado. O sea, cuando el hombre deja eh, la vida nómade y comienza a asentarse, primero en pequeñas aldeas y luego en ciudades y se vuelve ya un sedentario, tuvo que comenzar a construir sus viviendas a partir de los materiales más cercanos. Recuerden que durante cerca de 1 millón de años el hombre vivió en cualquier, digamos así, escondite, en cualquier recodo. Durante algunos cientos de miles de años se utilizaron las cavernas. La naturaleza proveía el refugio. Pero luego el hombre comienza a construir sus propias viviendas. Y el material más, perdón, el material más modesto, digamos así, más noble a la mano, era por supuesto el barro. El suelo se convirtió primero en el ladrillo, perdón, primero en el adobe, el modesto adobe, y las primeras civilizaciones comenzaron a construir sobre adobe. Hace un momento, por ejemplo, les mencioné Babilonia, les mencioné la Mesopotamia antigua, y en Mesopotamia sus ciudades fueron construidas a partir de adobe porque era una zona árida, un poco parecida a nuestra costa peruana, donde también es posible construir con adobe. Imaginen ustedes Chan Chan o las tumbas del señor de Zipán o algunas ruinas moche, se construyeron a partir de un muy modesto adobe. Más adelante ya el hombre comienza a coser los adobes para convertirlos en ladrillos y la piedra y el ladrillo pasan a ser como materiales más importantes, más duraderos, digamos. Por eso no es sorprendente que el suelo albergue aún una buena cantidad de los restos arqueológicos que forman parte de nuestra herencia cultural. Las excavaciones, el hallazgo de ruinas siempre remueven la capa de suelo que se ha acumulado a través de los años y nos permite descubrir qué civilizaciones, qué hombres vivieron en esa misma región a través de los años o los siglos previos. El suelo es aún en este momento la base principal de las construcciones y de la infraestructura humana.
¿ya? Eh, Prácticamente todo lo que el hombre construye, casas, edificios, caminos, carreteras, fábricas, plantas, ¿no? Imagínense, todo lo construye basándose en el suelo. Entonces, es esa base, ese soporte. Por supuesto, muchas veces para las buenas construcciones el suelo tiene que ser removido como tal para tratar de asentarlo sobre los subsuelos. Pero cuando construimos una casa, cuando construimos un edificio, básicamente lo sentamos sobre el suelo. ¿Okay? Eh, el suelo cumple una función muy importante como regulador del ciclo hidrológico en el planeta. El suelo es un cuerpo poroso. El suelo tiene espacio vacío dentro. Bueno, no vacío, espacio poroso. Y eso quiere decir que cuando el agua ingresa al suelo, ¿ya? Cuando llega por la lluvia, por ejemplo, su movimiento a través del suelo se hace lento. El agua cuando discurre sobre la superficie de los continentes, sobre la superficie de las rocas o del suelo propiamente dicho, puede hacerse rápido, pero cuando ingresa al suelo, su movimiento se hace más lento, se va deteniendo un poco. Eso permite que el suelo almacene agua, por ejemplo, agua que es importante, que es esencial para el crecimiento vegetal. Si nosotros tenemos bosques, praderas y campos de cultivo, es porque el suelo tiene esa capacidad, cual esponja, de almacenar el agua que es necesaria para la vida vegetal. Pero, ¿qué pasa con el exceso de agua? ¿Qué pasa con el agua que cruza el suelo, que pasa completamente el suelo, ¿ya? Y alcanza las capas freáticas? El agua lentamente va alimentando los caudales freáticos, los depósitos subterráneos de agua. Y estos depósitos subterráneos, por supuesto, alimentan los arroyos, alimentan los puquiales, luego los ríos y los ríos más grandes. Entonces, el ciclo del agua desde el mar hacia las nubes y de las nubes al suelo y del suelo de regreso al mar se hace más lento. Gracias a ello, en el planeta tenemos reservas de agua subterránea y reservas de agua contenida en el suelo y también agua superficial. Si no fuera por esa capacidad del suelo de absorber, de retener el agua, ya de almacenar el agua, los ciclos hidrológicos serían más violentos, más rápidos. El agua de precipitación, de lluvia, llegaría rápidamente de regreso a los ríos y al mar. Entonces tendríamos mares más grandes y continentes pelados, básicamente. Pero el suelo actúa cual esponja. Y no solamente permitiendo que el agua se mueva lentamente, sino, importante, depurando el agua. Muchas veces el agua que corre por la superficie puede tener contaminantes orgánicos como materia orgánica, por ejemplo, residuos domésticos o algunos metales pesados, y a través del suelo el agua se va filtrando, se va depurando. Por eso las aguas subterráneas suelen tener una calidad mucho mejor que las aguas superficiales. ¿Se comprende? ¿Dudas, preguntas? El suelo es un activo depósito de carbono. Y el suelo está muy relacionado y muy estudiado por su potencial para secuestrar carbono. Este concepto de secuestro de carbono no es nuevo, ya tiene algunas décadas, pero básicamente implica que el suelo es un regulador de la presencia de CO2 en la atmósfera. Recuerden que nosotros tenemos un equilibrio bastante delicado entre el CO2, que es carbono inorgánico, presente en la atmósfera, que ingresa a las plantas por fotosíntesis. También, por supuesto, las plantas pueden respirar y a la vez la respiración, el CO2 vuelve a la atmósfera. Pero la capacidad de las plantas para fotosintetizar supone que hay una captura, digámoslo así, una recuperación o un regreso, un retorno del carbono inorgánico hacia carbono orgánico. A través de la fotosíntesis, las plantas, con un gran gasto de energía, energía del sol, convierten el carbono inorgánico fuertemente oxidado o altamente oxidado en carbono reducido. Cada vez que nosotros comemos una papa, cada vez que comemos, por ejemplo, una hortaliza o un puñado de frijoles, o un platito de frijoles, tenemos que pensar que ese carbono que estamos comiendo fue carbono del CO2, fue carbono inorgánico, y que una planta tuvo que convertirlo en carbono
como carbohidratos, como harinas, como fibra. ¿Ya? Y este proceso permitió que el carbono recuperase energía. Es decir, la planta convierte al carbono en una forma de almacenar energía solar. De eso dependemos los demás seres, ¿no? Los que no fotosintetizamos. Dependemos los animales, los seres humanos, las bacterias, los hongos, dependemos de esta capacidad fotosintética. Pero eso implicaría que si yo consumo las plantas rápidamente, el CO2 regresa a la atmósfera. En un campo agrícola, por ejemplo, yo capturo el carbono por fotosíntesis, pero una vez que yo me coma las papas o me come el trigo, me coma el frijol, el carbono regresa de nuevo como CO2 a la naturaleza, a la atmósfera. Pero en la naturaleza, los residuos vegetales, las hojas, los tallos, las raíces que van muriendo, no se descomponen rápidamente, sino que pueden ser almacenadas en forma de moléculas orgánicas pesadas en el suelo. Y esas moléculas orgánicas pueden tomar meses o a veces años o décadas en respirarse. ¿Me dejo entender? Una parte importante del carbono que las plantas capturan por fotosíntesis puede quedar atrapado en forma de moléculas orgánicas dentro del suelo. Eso es fundamental, porque gracias a eso el CO2 en la atmósfera no se eleva o no se incrementa a una gran velocidad. Nosotros hemos vivido durante varios millones de años en nuestro planeta, muchos millones de años, con una cantidad de CO2 en equilibrio entre el suelo, la planta y la atmósfera. Desde el siglo XIX, la revolución industrial, comenzó, por supuesto, la generación de máquinas, y las máquinas necesitan energía. Se encontró que los combustibles fósiles como el carbón, primero, el petróleo después y más recientemente el gas, ¿ya?, sirven como fuentes de energía para mover esas máquinas. Entonces comienza la capacidad humana para quemar el carbón, quemar el petróleo. Pero recuerden que el petróleo y el carbón han estado enterrados bajo la superficie del suelo por millones de años. Era un carbono que no estaba presente en la atmósfera, y de pronto nosotros comenzamos a emitir y emitir y emitir CO2. Eso, por supuesto, puede significar el incremento del CO2 en la atmósfera y los problemas que ya conocemos como el calentamiento global y el efecto invernadero. ¿Cómo lo solucionamos? Tenemos que darle a los suelos la mayor capacidad posible para capturar el carbono a través de la recuperación o la incorporación de los restos vegetales. Sin ese efecto, sin esa capacidad de captura, nosotros tendríamos más CO2 en la atmósfera y nuestro planeta sería más caliente. ¿Okay? Lo mismo, el suelo tiene un efecto importante en la regulación del clima. Esta captura de carbono permite que el suelo sea un modulador, un regulador del clima. Al reducir la presencia de CO2, o por lo menos evitar que el CO2 se acumule en gran medida, entonces se vuelve, ¿cómo lo llamaríamos?, un efectivo regulador. Cuando nosotros cambiamos el uso al suelo o a la tierra, por ejemplo, cuando quemamos bosques y los convertimos en campos de cultivo, cuando quemamos bosques y los convertimos en plantaciones de caña de azúcar o de palma aceitera, o praderas que las convertimos en pastos cultivados para la producción de carne, por ejemplo, lo que estamos haciendo es privarle al suelo, quitarle al suelo de esa capacidad para almacenar el carbono. En muchos casos eso significa emisiones de CO2 que a veces vienen acompañadas de otros gases como el metano y el óxido nitroso, gases de efecto invernadero. Entonces, conservar los suelos, mantener los suelos adecuadamente provistos y adecuadamente vegetados es fundamental para que nuestro planeta no se caliente. ¿Okay? El suelo es posiblemente el filtro natural más efectivo que tiene el planeta. Pensemos que casi todo lo que muere, vegetal, animal o microbiano, termina en el suelo. ¿Ya? En el suelo terminan los restos de las plantas, las hojas, los tallos de las plantas que mueren, de las que mueren dentro de las plantas se depositan en el suelo. En el suelo terminan restos orgánicos como los estiércoles de los animales que viven sobre el suelo. Incluso los propios restos animales cuando mueren terminan en el suelo. ¿Ya? De hecho,
dentro del suelo los materiales nutrientes orgánicos, carbono, nitrógeno, fósforo, que contienen los seres vivos que mueren, comienzan a ser transformados, comienzan a ser mineralizados para que se reciclen. Los materiales orgánicos como un cuerpo muerto o como un estiércol se descomponen y los nutrientes son tomados por las plantas, permitiendo de que el ciclo del nitrógeno, del azufre, del fósforo se vayan continuando. Nuestros propios restos mortales en algún momento terminarán en el suelo. ¿Okay? Polvo eres y en polvo serás tornado, dice el Génesis. Okay. Incluso durante las grandes epidemias de peste en la Edad Media, la forma más viable para eliminar estos cuerpos infectos que podían contagiar era la incineración o el enterrado en fosas profundas, esperando de que sea el suelo el que se encargue de ir descomponiendo, de ir neutralizando, de ir amortiguando las infecciones. Es curioso que los mismos agentes que pueden causar enfermedades como la tuberculosis, la lepra o las neumonías estén presentes en el suelo, las mismas bacterias, pero están presentes en poblaciones mucho más bajas, en poblaciones mucho más diversas y por lo general controlados naturalmente por organismos como los actinomicetos, por ejemplo, que son los policías en el suelo, evitando que las poblaciones microbianas se disparen. Por eso es que el suelo no es conocido por transmitirle ninguna enfermedad infecciosa o peligrosa al hombre. O sea, al menos ningún buen suelo, ningún suelo sano, un suelo natural, es conocido por causar infecciones o enfermedades. No hay algo así como una fiebre de suelo. Fiebre de heno hay, pero fiebre de suelo no. ¿Se comprende? Por supuesto, los buenos suelos. De hecho, yo puedo contaminar los suelos. Puedo, por ejemplo, aplicar residuos orgánicos maltratados, como los lodos del tratamiento de aguas residuales, y estos pueden tener algunos patógenos. Puedo depositar excretas o aguas residuales sin tratar, sin purificar, y por supuesto puedo aumentar en el suelo bacterias entéricas, coliformes, ascáridos, y manipular ese suelo puede ser contagioso. Pero un buen suelo, un suelo natural, bien equilibrado, no es contagioso. De hecho, hay un instinto en el humano de tocar el suelo, de jugar con el suelo. Si ustedes ponen a un niño pequeño en un jardín, adivinen qué va a hacer. Va a agarrar agua y va a hacer tortitas de barro. Se va a ensuciar, se va a manchar las manos y la cara con el suelo. Eso no es, por supuesto, malcriadez, no es, digamos así, falta de higiene. Eso es instinto. ¿Ya? Los humanos hemos vivido en permanente contacto con el suelo durante varios cientos de miles de años, ¿ya? Tocando los alimentos y tocando los productos con las manos llenas de suelo. ¿Ya? Eso no ha causado la extinción de la especie humana. ¿Por qué? Porque el suelo, al menos el suelo natural, está bien equilibrado, tiene diferentes organismos, muchos de los cuales son benéficos. ¿Ya? Varios de los antibióticos que actualmente se utilizan en la farmacopea mundial han sido descubiertos a partir de organismos del suelo. La penicilina, el cloranfenicol, la streptomicina, la actinomicina, todos son antibióticos que producen organismos en el suelo. Eso quiere decir que un suelo naturalmente tiene antibióticos. Por eso nuestro instinto. Cuando se desarrolló, cuando Darwin propone el nombre científico para el humano, elige la especie Homo. Y Homo la toma del latín humus, que quiere decir tierra. Entonces, nosotros somos humanos, somos la especie humana, porque venimos de la tierra. ¿Ya? O sea, el latín que genera el género humano es humus. Muchas culturas antiguas lo entendieron así. Entendieron que existe una relación directa entre el suelo, la tierra y la vida. Un buen suelo y la vida.
En el arameo antiguo, los nombres de nuestros padres bíblicos, Adán y Eva, derivan de Adama, que quiere decir tierra, y Java, que quiere decir vida. ¿Se comprende? Y si nos movemos hacia nuestro continente, muchas culturas antiguas, los incas dentro de ellos, han divinizado la tierra, han divinizado el suelo como un dador de vida. Nosotros tenemos en la cultura inca la Pachamama, entendiendo que la tierra y el suelo son una madre generosa, productora, proveedora. Los sumerios antiguos, los acadios antiguos, la cultura china antigua e india siempre veneran. Ahí ustedes van a encontrar una diosa materna, una diosa maternal que representa la tierra. Se puede llamar Inanna, se puede llamar Ishtar, se puede llamar, en fin, de diferentes formas. Demeter, Ceres. ¿Ya? Siempre existe una diosa que es la que genera la tierra y permite que la tierra produzca y proteja al hombre. ¿Se comprende? A pesar de eso, y a pesar de todas esas funciones, no solemos ser muy gratos con el suelo. El suelo es hábitat para millones de organismos, miles. Así como nosotros vemos una gran diversidad de especies corriendo sobre el suelo, y podemos sorprendernos en un zoológico de la cantidad de especies animales que viven en nuestro planeta, nos sorprendería aún más ver la cantidad de organismos que viven debajo de la superficie del suelo, que viven permanentemente, desde grandes como los topos, hasta pequeños como lombrices o ácaros o colémbolos. Y todos ellos tienen su propio mundo, su propia relación dentro del suelo. Okay. Sin embargo, casi siempre utilizamos al suelo para comparaciones poco gratas. Decir que tengo la moral por los suelos, o que el ánimo está en el suelo, o que le dieron a alguien hasta en el suelo, es siempre compararlo como lo más bajo. En realidad el suelo no está debajo de nosotros, en realidad el suelo nos soporta. ¿Ya? Nosotros no nos caemos, digamos así, gracias al suelo. Charles Kellogg decía que la humanidad tiene sus raíces en el suelo, tiene sus raíces en la tierra. Y es cierto, o sea, dependemos grandemente de este pequeño, de este delgado entorno, esta delgada piel que tiene nuestro planeta y que llamamos suelo. Claro, esto, por supuesto, con ánimo de que tener 3 horas del sábado recibiendo clases de grafología sea más grato. O sea, podríamos preguntarnos por qué. ¿Por qué tenemos que estudiar suelos? Tenemos una rápida mirada a la importancia que los suelos tienen en nuestra vida. La ciencia del suelo, como otras ciencias, ha surgido de una manera bastante empírica. Es decir, como otras disciplinas, el hombre se interesa por el suelo porque el suelo cumple funciones, porque el suelo es útil, porque el suelo, por ejemplo, permite el crecimiento vegetal. Claro está, ahora en el siglo XXI, la ciencia del suelo es más compleja. Se ha ido desarrollando cada vez más conocimiento, más concepto, y actualmente, por ejemplo, se considera que el suelo puede dividirse en varias disciplinas, o la ciencia del suelo puede dividirse en disciplinas básicas, como la física, la química, la biología y la bioquímica del suelo. Es decir, el estudio de las propiedades físicas, químicas y biológicas, el estudio de los organismos que viven en el suelo y, por supuesto, de las reacciones que esos organismos generan en el suelo. La bioquímica, a la cual yo, por ejemplo, me dedico parcialmente, es el estudio de cuáles son los procesos que los organismos realizan en el suelo y cómo esos transforman los nutrientes. Pero también podemos utilizar ramas o disciplinas aplicadas en la ciencia del suelo. Por ejemplo, la fertilidad del suelo es el estudio de la disponibilidad de nutrientes que el suelo le da a las plantas. Un suelo es fértil cuando puede darle nutrientes a la planta. Entonces, tenemos que estudiar cuáles son las propiedades y características que permiten que el suelo le dé nutrientes. Por supuesto, para eso necesitamos entender física, química del suelo, biología del suelo, pero ya esto va directamente aplicado a la relación entre el suelo y la planta. El manejo del suelo es el estudio de las características y propiedades que pueden ser desfavorables y cómo corregirlas.
Los suelos no siempre son el entorno más adecuado para una especie vegetal. Si pensamos en un cultivo, por ejemplo, o en un pasto, podría el suelo tener características físicas y químicas que lo hagan desfavorable para ese cultivo. Podría ser muy arenoso, podría ser muy salino, podría ser muy ácido. Entonces, ¿qué debo hacer con el suelo? ¿Cómo debo corregir? ¿Cómo debo manejar el suelo para que sus propiedades mejoren? Eso es manejo. Y conservación del suelo, que muchas veces está asociado al manejo del suelo. Es una línea realmente delgada. La diferencia entre el manejo y la conservación se refiere justamente a conservar las propiedades que son favorables. Los buenos suelos son valiosos, son importantes. Hemos visto las funciones que los suelos cumplen. ¿Okay? Y el manejo que nosotros hacemos, o sea, el aprovechamiento que hacemos puede ser un poco canalla con el suelo. Muchas veces podemos aprovecharnos del suelo como si fuera un banco infinito. Recordemos que los suelos son en esencia recursos no renovables, contienen una cantidad de nutrientes, pero esta cantidad de nutrientes se puede agotar. La capacidad que tiene el suelo para alimentar a las plantas es muy largo, de mucha duración, pero no es infinito, no es eterno. Los suelos pueden agotarse, pueden cansarse, pueden, digámoslo así, quedarse desgastados de nutrientes. Y eso, por supuesto, es desfavorable, porque nosotros debemos dejarle los suelos como nos los entregaron nuestros padres a nuestros hijos. Y mejor si es que son mejores suelos. Hay una frase bien bonita. No heredamos la tierra de nuestros padres si no la hemos tomado prestada de nuestros hijos. Las siguientes generaciones van a necesitar más al suelo. Entonces tenemos que conservar, evitar que los suelos se degraden, se pierdan, porque así como los suelos se pueden formar, también se pueden perder. Hay disciplinas descriptivas cuando estudiamos al suelo como cuerpo natural. Por ejemplo, la génesis del suelo estudia el origen de los suelos, la formación, los procesos que forman el suelo. La morfología estudia los diferentes horizontes y capas que un perfil de suelo tiene. Por supuesto, estos horizontes responden a un proceso. Entonces, génesis y morfología del suelo siempre están relacionados. ¿Qué horizontes presenta el suelo? ¿Qué materiales? ¿Qué capas? Y esas capas están relacionadas a los procesos que el suelo ha sufrido. Y estas dos disciplinas están relacionadas a la clasificación. Clasificar es agrupar, es ordenar los suelos por origen parecido. Los suelos que se originan en condiciones áridas tienen una característica, los suelos de climas lluviosos tienen características diferentes. Entonces, cuando yo clasifico y ordeno y agrupo, entiendo mejor los suelos y los puedo manejar mejor. ¿Me dejo entender? Si yo sé que una región tiene ultisoles o alfisoles o entisoles, un poco más adelante vamos a entender qué significa esto, entonces puedo darme una idea más clara de cómo debo manejar estos suelos. Es mejor para conocerlos. Y por supuesto, como los suelos están distribuidos sobre la superficie, entonces la cartografía del suelo es la disciplina que se encarga de representar gráficamente en mapa a los suelos. Otros autores, algunos colegas, por ejemplo, me recomiendan utilizar mejor el término geografía del suelo, más que cartografía. Anteriormente se hacía, por supuesto, con mapas manuales, digitales y con herramientas en campo. Actualmente las imágenes satelitales permiten hacer, por ejemplo, mapas muy extensos y muy detallados de suelos, incluso de sus características. ¿Se comprende? La ciencia del suelo, la edafología, ¿ya? Se relaciona, por supuesto, con otras ciencias. Nuestra edafología recibe, se nutre de ciencias básicas como la física, la química y la biología. Yo necesito utilizar conceptos como calor, temperatura, densidad, materia, que corresponden a características físicas. Ah, miren, qué bonito, ahorita ya estamos todos ahí pleno en la clase. Yo necesito entender propiedades químicas fundamentales, solución, iones, estequiometría, para entender lo que pasa en el suelo. Necesito conocer, por supuesto, taxonomía de organismos, necesito conocer fisiología de organismos para entender los procesos biológicos. Entonces la ciencia del suelo se alimenta de otras ciencias y también de disciplinas como la geología.
La geología, que es la ciencia que estudia el origen de la Tierra, tiene una rama o una disciplina que es la geomorfología, que estudia los paisajes. Y existe una relación estrecha entre los paisajes y el suelo que se forma. También la geología tiene una disciplina que es la mineralogía o la petrología, que es importante para ver cuál es el origen de los suelos. Porque los minerales y las rocas son el sustrato a partir del cual se forma el suelo. La geografía, que es la ciencia que estudia los paisajes y la forma de tierra, tiene una disciplina que es la fisiografía, que busca ordenar los paisajes. Una vez más, hay una relación estrecha entre la fisiografía y la ciencia del suelo, porque los suelos se encuentran en algún paisaje. Es un poquito tenue la diferencia entre fisiografía y geomorfología. Mientras la fisiografía es más descriptiva, la geomorfología es más sistemática, trata de ordenar mejor, trata de agrupar los paisajes en categorías y unidades. Pero al mismo tiempo, la ciencia del suelo es una importante fuente de conocimiento para muchas ingenierías y ciencias. Para quienes trabajamos en las disciplinas agronómicas, para quienes trabajan en el rubro pecuario, en las ciencias como la zootecnia, por ejemplo, para ingenieros civiles, para ingenieros forestales, para ingenieros ambientales, por mencionar algunos. Porque, por ejemplo, para biólogos especialistas en ecología, eh, incluso para ingenieros pesqueros especialistas en la construcción de estanques o de ambientes para la acuicultura. La ciencia del suelo aporta conocimientos que son útiles, que son prácticos. A través de estas clases, a través de este semestre, ustedes deben encontrar, deberíamos encontrar todos esa aplicación, ese uso que le vamos a dar a la ciencia del suelo. ¿Ya? Esa relación que tiene la ciencia del suelo con mi disciplina. ¿Ya? Cómo debo entender, cómo debo aprovechar los conceptos, cómo me van a servir para mi disciplina. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Quejas, protestas? Los felicito y agradezco que estén hoy día todos en clase. Ahora sí ya, si somos 28, quiere decir que estoy con 27 jóvenes estudiantes, que son todos los del curso. Ojalá que eso se mantenga en todas las clases sabatinas. Preguntas, dudas, comentarios. Hemos hablado de suelo, pero todavía no tenemos una definición de suelo. No les he dicho exactamente qué es. ¿Valerie? Sí, profesor, todas las como que mini especialidades a las que van los suelos, ¿en qué parte nos vamos a enfocar nosotros? De hecho, de todo un poquito. De todo un poquito. O sea, General. vamos a hablar de física, química y biología del suelo, de seguro. Tenemos un capítulo en el cual vamos a hablar de fertilidad del suelo y nutrición. Tenemos una clase en la cual tengo que hablarles acerca de la conservación de los suelos, porque los suelos están amenazados a pérdida. Y vamos a hacer una clase sobre clasificación de suelos. Sobre, digámoslo así, en una sesión tengo que conversar con ustedes acerca de cómo se clasifican y cómo se ordenan los suelos y también cómo se manejan o conservan. Ojo, este es un curso de grafología. Lo fuerte del curso es entender las propiedades y las características del suelo y luego darles una pincelada acerca de cómo se conservan, cómo se manejan, cómo se clasifican. Hay un curso dentro de nuestra universidad, dentro de nuestro departamento específico en fertilidad del suelo, donde se estudia a detalle, conociendo las propiedades del suelo, cuáles son los nutrientes que las plantas necesitan y cómo el suelo provee estos nutrientes a la planta. Hay un curso donde, a nivel de facultad, estudiamos a detalle cómo manejar y conservar los suelos, cuáles son los principales problemas que afectan a los suelos y cómo los corregimos. Clasificación de suelos se toca un poco en este curso. ¿Ya? Pero vamos a tocar un poquito de cada disciplina. Pero nuestro fuerte, por supuesto, es la parte básica. Yo quiero una base sólida, un soporte sólido de sus conceptos de suelo, propiedades y características fundamentalmente. Si tienen ese soporte, los demás cursos van a ser mucho más fáciles. Este es su viejo profesor hace
cerca de 8 años. Esta es una pequeña calicata en una parcela agrícola. Era un campo que se iba a sembrar con quinoa, lo más al norte en el Perú que he visto la quinoa, en Olmos, en Lambayeque. Y vean que yo estoy dentro del suelo. O sea, efectivamente me he metido ahí adentro. Pero ¿hasta qué profundidad, hasta qué límite voy a poder llamar suelo a este cuerpo en el cual me he encontrado? ¿Ya? O sea, ¿cuál es la definición de un suelo? ¿Qué ideas le vienen a ustedes a la mente cuando escuchan la palabra suelo? Ojo, aquí podemos abrir el debate, de tal manera que pueden decirme sus ideas por chat o por micrófono. Vamos a hablar en el término suelo, edafológicamente hablando, porque ustedes pueden encontrar el uso de la palabra suelo de una manera coloquial, incluso en algunas otras disciplinas se utiliza la palabra suelo con comparaciones diferentes, pero nos referimos ahora exclusivamente al suelo desde el punto de vista de la ciencia del suelo. ¿Qué definición le vamos a dar? ¿Qué idea les viene cuando ustedes escuchan la palabra suelo? Alexandra, Julio, Mayra, Elvis, Guillermo, Leandra, Brittany, Diego, Alison. Diego, Profesor, buenos días. ¿Puede ser suelo la base sobre la que se va a sentar una estructura, por ejemplo, una construcción? sí, gracias Diego. De hecho, sí. O sea, una de las funciones que el suelo cumple es esa base, ese soporte. A ver, pensemos en lo siguiente. ¿Cómo se forman los suelos? ¿Qué idea les viene? ¿A partir de qué se forma un suelo? ¿Cómo llegamos a tener un suelo en la naturaleza? Obviamente tiene que haber un material a partir del cual comienza la formación del suelo. Generalmente rocas, pero las rocas son muy diferentes al suelo. Si nosotros alguna vez hemos visitado la sierra o hemos dado un paseo por Cieneguilla o por Chosica, encontramos rocas en cantidad y las rocas son por supuesto diferentes al suelo, pero sorprendentemente son las que forman el suelo. Los suelos se encuentran en la naturaleza y lo vamos a poder encontrar casi siempre donde recorramos superficie. Miguel Ángel. Profesor, justo esa característica que acaba de mencionar, de que las rocas son parte del suelo, es porque una de las propiedades del suelo es que es un ente trifásico, ¿no? El suelo. Muy bien, gracias Miguel, efectivamente. Lo de trifásico es una de las características fundamentales en el suelo. El suelo tiene 3 fases. Vamos detallando algunas ideas. Una primera es que los suelos son cuerpos naturales. Y esto quiero que quede así clavadito. Natural porque no tenemos con nuestra tecnología, con haber logrado desarrollar la vacuna contra el COVID en menos de un año, con haber llegado a la luna, con haber descubierto el genoma humano, no tenemos una técnica, una metodología, una máquina que nos permita convertir una roca en suelo, o nos permita convertir arena en suelo, o basura en suelo. Los suelos se forman naturalmente, hay procesos naturales. El hombre puede conservar, puede ayudar, puede ir cultivando o puede ir aportando nutrientes, pero igual la naturaleza se toma su tiempo, entre comillas, en cocinar un suelo. Y vamos a discutir en las siguientes clases qué tan rápido puede hacerlo. Eso, por supuesto, preocupa porque si los suelos comienzan a perderse, no vamos a tener una forma de recuperar los suelos, de construirlos, de generar suelos. Son cuerpos, hasta el momento, naturales. Efectivamente, como ustedes me indican, como Miguel me indica, los cuerpos son tridimensionales. El suelo es tridimensional. ¿Y a qué nos referimos con tridimensional? Miren dónde estoy yo.
Estoy dentro de una calicata, estoy dentro de un agujero cavado en el suelo. Justo le pedí a los obreros que lo hicieran bien cajonedito, bien cuadradito. Porque ustedes ven que entonces yo tengo un ancho y una profundidad. Hay varias ideas que me han compartido y las cuales felicito. Por ejemplo, hay capas en el suelo, dice Pierre, es el hábitat para plantas y organismos, dice Mayra, correcto. Son cuerpos naturales, muy bien, Carlos. Es conjunto de tierra, minerales y otros derivados, dice Luis Fernando. Y están en la superficie, exactamente en la superficie. Julio dice que es un conjunto de organismos y nutrientes que necesitamos. Exactamente, hay conjunto de sustancias, porque los suelos son complejos. Finalmente, Brandon dice que se forma a partir de erosión de la roca madre. Correcto. Los suelos, como los conocemos, siempre tienen un límite. Yo me puedo encontrar en esta parcela y puedo caminar y la parcela puede ser grande, pero tarde o temprano, si yo camino en cualquier dirección, voy a tocarme o voy a encontrarme con algo que ya no es suelo. Por ejemplo, puedo llegar hasta la orilla de un río y el lecho de un río ya no es suelo. Puedo llegar hasta la falda de una montaña y de pronto me encuentro con rocas sólidas, terminó el suelo. Puedo llegar a la orilla del mar y terminó el suelo, porque los suelos están limitados. En primer lugar, están limitados dentro de los continentes. Y en segundo lugar, incluso dentro de los continentes, los suelos están limitados por aquellos materiales que ya no son suelos. Las arenas de un desierto, por ejemplo, ya no son suelo exactamente, no se han formado como suelo. La roca sólida expuesta de una montaña o la orilla de un lago o un río limitan el suelo. Dentro de esos límites, los suelos pueden ser amplios, pueden ser pequeños. A veces es fácil saber las dimensiones de un suelo. Si yo tengo un jardín de 4x5, ¿okay? Tengo los límites de mi suelo. En otras ocasiones uno tiene que recorrer más distancia. Pero tarde o temprano ustedes van a encontrar que el suelo tiene un límite, queda confinado a algunos espacios. Y en profundidad también. Si bien es cierto, yo estoy hasta casi 80 centímetros o 1 metro de profundidad metido dentro de la Tierra, metido dentro del planeta, no quiere decir que toda esta profundidad sea suelo. Los suelos suelen ser limitados en su profundidad porque tienen que haber procesos naturales que hayan ocurrido en el suelo y que determinan su espesor, su profundidad. Entonces los suelos suelen ser una capa muy delgada. Si la corteza terrestre ya es delgada en el planeta, la corteza terrestre es algo así como la piel de una naranjita. Si nuestro planeta es una naranja llena de jugo, la corteza es la piel. Y el suelo es la piel más externa de la corteza. O sea, esa parte que tiene color naranjita, ¿no? La que ustedes raspan con un rallador y que se sale rapidito. Para hacer una comparación un poquito gruesa. Algunos autores refieren al suelo con la palabra pedósfera, como ese entorno biótico, ese entorno del ecosistema que está formado por la capa de suelo. En la mayoría de los casos, los suelos no pasan de 1 metro de profundidad. Es raro un suelo que sea más profundo de 1 metro. Y muchas veces menos que eso. Muchas veces menos que eso. Porque la formación de los suelos suele ser bastante lenta y casi siempre superficial. Eso quiere decir que si yo tengo profundidad, tengo longitud y tengo ancho, voy a limitar. Yo podría, si quisiera, tomar como si fuera una tajada el suelo y es un cuerpo tridimensional. La mejor forma de entender que es tridimensional es que yo estoy dentro de un cubo de suelo. Entonces, hay un volumen. Tomo una pala de suelo, ahí hay 3 dimensiones. Tomo un puñado de suelo, tengo 3 dimensiones. Hago una calicata, esa calicata tiene dimensiones. Grandes o pequeñas, pero el suelo siempre es tridimensional. Y dentro de esas 3 dimensiones, el suelo tiene 3 fases, como lo indica Miguel. Hay una fase sólida, compuesta por partículas sólidas, ¿ya? Que pueden ser minerales u orgánicas, ¿ya? Me gustó tu respuesta mía entre dinámico, tridimensional y trifásico. Muy bien. Quiero decir, hay una fase sólida, compuesta de minerales, compuesta también de materia orgánica, partículas que yo puedo tocar entre mis manos. Pero también esas partículas dejan una cantidad de espacio poroso.
Cada terrón de suelo que ustedes pueden tomar, o cada cucharada de suelo, cada puñado de suelo, no solo tiene las partículas, sino tiene una cantidad de espacio poroso. Y en ese espacio poroso, el suelo contiene las otras dos fases de la materia, los otros dos estados. La fase líquida, el agua, los suelos contienen agua, y también la fase gaseosa, que es el aire. Los suelos contienen algo de aire. Es importante que las tres fases estén presentes dentro del suelo para que la vida de las plantas sea posible. Un suelo sin agua no permite el crecimiento de las plantas, no permite la vida de las plantas, porque el agua es esencial. Un suelo sin aire tampoco, ¿ya? Si los suelos son carentes de aire, entonces las raíces no van a respirar. Hay algunas, por supuesto, especies vegetales, pocas, acostumbradas a respirar por las hojas o por el follaje, pero la gran mayoría de especies en el planeta respira a través de las raíces, y por lo tanto el aire presente en el suelo es fundamental para la respiración. Si ustedes riegan una planta de jardín o una planta en una maceta y la riegan todos los días y está el suelo saturado, van a ver cómo se marchita y se amarilla, porque comienza a ahogarse. No importa que esté en una habitación soleada y que haya mucho aire en la habitación o haya mucho viento en la habitación, si las raíces están ahogadas, la planta puede morir. Entonces, esas tres fases están presentes. El suelo suele ser un cuerpo complejo. Y complejo porque, vaya, que hay diferentes materiales en el suelo. Hay una fase sólida, pero la fase sólida es predominantemente mineral. Pero podemos hablar de diferentes minerales: cuarzo, feldespatos, micas, carbonatos, óxidos de hierro, óxidos de aluminio, sales. Eso por hablar de la fase mineral. Pero también hay restos orgánicos en el suelo, restos de plantas, restos de animales, de microorganismos, proteínas, carbohidratos, azúcares, lignina, sustancias que se forman en el propio suelo como los ácidos húmicos, partículas grandes y pequeñas. Un buen suelo es bastante complejo. El suelo tiene agua, pero el agua no es agua pura, es agua disolviendo una cantidad de sustancias. Es prácticamente una especie de pequeña sopa dentro del suelo, lo que conocemos como solución suelo. Contiene minerales, contiene azúcares, contiene sustancias orgánicas. El aire del suelo es parecido al aire de nuestra atmósfera, pero si el aire de la atmósfera ya es complejo, imagínense cómo lo es dentro del suelo. Es una mezcla de gases diferentes. ¿Ok? Entonces, en algunos casos los suelos pueden ser muy sencillos, pero la mayoría de las veces son complejos y conforme pasa el tiempo suelen haciéndose más complejos. Yo puedo tomar un bloque de granito entre mis manos y pasarlo por un molino, ¿no? Y lo convierto en polvo. No lo he convertido en suelo. Es solamente roca molida. Puedo agregarle agua, puedo ponerle algunos minerales, puedo ponerle alguna plantita por ahí. Todavía no lo estoy convirtiendo en suelo. El suelo es mucho más complejo que eso. Y el suelo es un medio vivo. Tiene mucha vida. Y esa vida es diversa. Bacterias, hongos, protozoos, lombrices, artrópodos, insectos. Todos ellos viviendo en el mismo suelo. Entonces, podrían ustedes pasarse el día entero describiendo las diferentes sustancias y organismos que viven en un puñado de suelo, por su complejidad. Los suelos se encuentran sobre la superficie de la corteza terrestre. Ojo con eso. Los suelos se van a formar en ese delicado contacto que existe entre la roca sólida, o sea, la corteza terrestre, y la atmósfera. La presencia de alguna barrera física impediría la formación del suelo. Por ejemplo, debajo del mar no se forma suelo. Ojo, los especialistas en pesquería hablan del suelo marino, pero se refieren al suelo desde un punto de vista coloquial, ¿no? Es como decir el suelo de la sala o el suelo de mi casa, o sea, la parte más baja. El fondo marino se le suele llamar suelo marino, pero no porque sea suelo en el sentido edafológico, no porque sea un suelo formado, sino porque simplemente la secuencia de materiales que está debajo del mar. No se forma suelo en el sentido que lo vamos a estudiar en este curso, debajo del mar. Debajo de un lago, debajo de los ríos, tampoco se forma suelo, porque el agua impide esta formación del suelo. Debajo de un casquete glaciar, debajo de la corteza terrestre, tampoco se va a formar suelo. Los suelos siempre se forman en la verdadera superficie de la corteza terrestre. ¿Ok? ¿Qué se encuentra en la corteza terrestre? Rocas.
rocas y esas rocas están compuestas de minerales. Entonces, ¿qué es lo que permite que una roca se convierta en un suelo? Tiene que haber un conjunto de procesos físicos y químicos que comienzan con la meteorización. La meteorización es una etapa fundamental para que una roca se altere físicamente, se va disminuyendo el tamaño de partícula. Químicamente, los minerales se van disolviendo, se van oxidando, se van transformando. Y biológicamente, para que una roca se convierta en un suelo. Valerie, ¿dudas? Sí, profesor, usted había mencionado de que cuando choca con una montaña, por ejemplo, ya dejaba de ser suelo. Sin embargo, yo no entiendo por qué si está en la superficie, pueden haber plantas ahí, pueden estar animales, un monte. que- Buen punto. Ojo, una montaña puede tener una delgada capa de suelo sobre la montaña. Pero en algún momento, si ustedes siguen subiendo la montaña, se van a encontrar con la roca sólida. De repente lo preciso así. Si ustedes viajan a la sierra, ustedes van a ver que en muchas montañas y colinas hay campos agrícolas, o sea, en laderas. Incluso después de los campos agrícolas hay algo de vegetación y ustedes pueden encontrar suelo delgadito. Si ustedes se van a la Chay, si alguna vez han visitado lomas de la Chay, en la Chay hay suelo delgadito. Por supuesto, ahí se ha formado suelo. Pero tarde o temprano ustedes se van a encontrar con una pared de roca sólida. Imagínense una imagen del Huascarán. Y en el Huascarán veremos la montaña hermosa con sus nevados y debajo la roca sólida, expuesta, desnuda. Ahí no hay suelo. Quiere decir que un poco antes el suelo terminó y comenzó la mera roca. ¿Okay? Entonces, a lo que me refiero es que en algún punto, incluso ese suelo delgado termina. Y ustedes pueden encontrarse en el planeta superficie de roca sólida, expuesta, desnuda, cruda, sin suelo. No sé si eso aclara. No toda la superficie del planeta está cubierta con suelo, a eso me refiero. Va. No necesitamos ir muy lejos. Si ustedes recuerdan el cerrito de la Molina, ese pequeño cerrito que está cerca del centro de plantas ornamentales, hay un pequeño otero, es como un cerrito que a veces solíamos subirnos y para mirar la área alrededor. O si se imaginan, estando en el área, ven las viñas o ven la zona de Melgarejo, van a ver ustedes las colinas con roca pelada, roca sólida, pelada, fragmentada pero pelada, ¿no? Ahí no hay suelo. En algún punto terminó el suelo y comenzó la roca sólida. Una vez más, en muchas regiones de la sierra, incluso en la Amazonía, las colinas y montañas tienen una cubierta de suelo, pero en algún momento pueden encontrarse con la roca sólida. A eso me refiero. A eso me refiero. Y ahí el suelo queda limitado. Estas rocas forman el suelo por meteorización, pero no todas las rocas están meteorizadas. Esa es una buena forma de explicarlo. Pueden encontrarse ustedes mucha superficie rocosa en nuestro planeta que no ha sufrido esta meteorización y por lo tanto que no ha comenzado el proceso de formación del suelo. Entonces, si tuviéramos que ordenar la secuencia lógica, diríamos que los suelos son cuerpos naturales o que el suelo es un cuerpo natural, tridimensional, trifásico, complejo, que se forma por la meteorización de las rocas en la superficie de la corteza terrestre. La corteza terrestre es gruesa y no toda la superficie terrestre, no toda la corteza terrestre forma suelo, solamente la mera superficie de la corteza. Como les decía hace un momento, la mayoría de los suelos no tiene una profundidad mayor de 1 metro. Muchas veces menos de 1 metro. Hay suelos que tienen 10, 20 centímetros, 30 centímetros, como lo mencionaba Valerie. Ahí crece la vegetación, crece el pasto, crecen algunas plantas, pero ustedes ven que las pobres raíces están en una capita de suelo bien delgada y debajo está la roca. Por supuesto, no necesitamos que haya mucha profundidad de suelo para que crezcan plantas.
Generalmente la profundidad del suelo nos interesa cuando yo quiero cultivar, porque las especies cultivadas sí necesitan un suelo más profundo. Pero yo puedo tener pastos, puedo tener bosques, puedo tener gramíneas o arbustos en una zona de laderas o una zona de montañas que tengan suelo delgado. Por supuesto, las plantas están ahí, digámoslo así, bien agarradas a la roca y creciendo sobre una delgada capa de suelo. ¿Okay? Pero la mayoría de las veces los suelos son delgados. Y como son delgados, son frágiles. Los suelos se pueden perder. Se han formado naturalmente sobre la corteza terrestre, pero se pueden perder. Pueden ser erosionados, pueden ser removidos. Un concepto final es que los suelos son sistemas vivos. ¿Ya? Vivos. En esto sí puedo tener discrepancia con varios colegas. Muchos de mis colegas dicen que los suelos no son vivos, sino que tienen vida o albergan vida. Yo en lo personal prefiero considerar al suelo como un cuerpo viviente porque los organismos que viven dentro del suelo le confieren al suelo esa cualidad de la vida. ¿Qué características tiene un organismo vivo? Un organismo vivo respira, porque tiene la capacidad para utilizar sustratos para generar energía. Un organismo vivo se alimenta, se nutre, toma sustancias del entorno. Un organismo vivo crece, evoluciona, va desarrollándose. Un organismo vivo puede morir, por supuesto. Un organismo vivo puede reproducirse. De todas esas características, la única que el suelo no cumple es reproducirse. Los suelos respiran. Yo puedo medir en laboratorio la respiración de un suelo. ¿Por qué? Porque los microorganismos que viven dentro del suelo y que son difíciles de sacar del suelo, respiran. Entonces, para determinar la respiración de los organismos en el suelo, de las bacterias y los hongos, yo tengo que tomar el suelo completo. Así que yo me refiero a la respiración del suelo. ¿Ok? Los suelos pueden alimentarse, pueden comer. Si ustedes tienen un jardín y se dedican a recolectar, por ejemplo, todos los restos de la cocina, las hojas de las verduras, las cáscaras de las papas, las frutas, las cascaritas de huevo, y las entierran dentro de su jardín. Ustedes riegan, tienen sus plantitas ahí y van a ver cómo al cabo de meses ya no hay esos residuos. Van desapareciendo, se van descomponiendo, se van integrando con el suelo, se van respirando. Y esos nutrientes los recicla el suelo y los puede poner a disposición de la planta. Lo mismo pasa en un sistema natural, en un bosque. Una hoja que cae del bosque hacia el suelo, pobre de ella. Se descompone rápidamente porque el suelo prácticamente se la come. ¿Okay? Los suelos evolucionan. Pueden haber suelos muy delgaditos y con el tiempo se pueden hacer más profundos. Por supuesto, si estos factores naturales de formación del suelo ocurren. Los suelos se van transformando. ¿Se comprende? Y los suelos pueden morir. Un buen suelo es un suelo fértil, un suelo que me permite la vida. Pero de repente yo contamino el suelo, yo degrado el suelo, o permito que se salinice, o permito que los nutrientes se acaben y el suelo va perdiendo la capacidad de soportar vida. Se vuelve un ambiente estéril, un ambiente sin vegetación. Entonces puede morir. En aula virtual les voy a dejar una pequeña traducción de un comentario, un pequeño artículo de Daniel Hillel. Es un autor de la Universidad Hebrea de Jerusalén y una persona que discute muy bien, explica muy bien algunas ideas que el suelo tiene como rol en el ambiente y el bienestar humano. O sea, ahí podemos tener una pequeña referencia muy parecida a la que hemos hablado en clase de por qué son importantes los suelos. ¿Puede revivir un suelo? De hecho, sí, es posible. Yo puedo revitalizar un suelo. O sea, yo puedo, por ejemplo, a un suelo que tiene poca población microbiana, abastecerle nutrientes, abastecerle materia orgánica y inocularle nutrientes nuevamente o microorganismos para que reviva. A un suelo que está agotado de nutrientes lo puedo fertilizar. A un suelo que está acidificado lo puedo tratar de encalar. Obviamente, es lo mismo que tratar de resucitar o de revivir a alguien que está en UCI que a alguien que está completamente muerto, ¿no? O sea, hay algunas situaciones que se pueden remediar en el suelo, hay otras que a veces son difíciles de recuperar.
Dos conceptos importantes para diferenciarlos del suelo. El concepto de regolito. Regolito es un material no consolidado que descansa sobre las rocas inalteradas o consolidadas. Ojo con esto. Un regolito es un material suelto, ¿ya? Cualquier regolito es suelto, es decir, no es roca sólida, sino está depositado sobre las rocas sólidas. En esta imagen que ustedes ven, esta es una foto de Guarmey, hace unos años. Es una zona árida, desértica, como una pequeña quebrada. Y ustedes pueden ver hacia la parte superior de la foto, por supuesto, las colinas y montañas. Las colinas y montañas tienen roca sólida. Bueno, fragmentada, pero básicamente son peñones grandes de roca. Este es, por ejemplo, roca sólida. Pero en la parte baja, ustedes ven un depósito, un relleno de materiales que se han transportado por la lluvia, por un huaico, por el viento. Y si ustedes excavan aquí con un pico y una pala, pueden cavar con facilidad. Son materiales sueltos, arenas, limos, fragmentos de roca. Ese es un regolito. Es un material meteorizado, alterado físicamente, partido, digámoslo así. Yo puedo en la naturaleza encontrarme regolitos, por supuesto, muy delgados. Por ejemplo, lo que mencionaba Valeria hace un momento, en algunas montañas se puede encontrar una capa de suelo muy delgadita, pero también puede tener decenas de metros de profundidad. Si ustedes viajan, por ejemplo, a algunas zonas de la costa y encuentran dunas, las dunas pueden tener 30, 50 metros de alto, y las dunas son montículos de arena pura. Si ustedes cavan la duna, cavan, pueden encontrarse 10, 20, 30, 50 metros de arena pura suelta. No encuentran roca. Ese es un buen ejemplo de un regolito profundo. Los valles aluviales, por ejemplo, para quienes vivimos en Lima, o en un valle cualquiera. Si nos vamos a La Molina, nosotros podemos excavar en el campus 10 metros, 15 metros, y vamos a encontrar más y más materiales sueltos. Por supuesto, no todos esos materiales son suelos, son regolitos, depósitos que se han acumulado allí a través del tiempo. Algún agente de transporte los acumuló, algún agente de transporte los depositó. Ya. Y eso corresponde a material suelto. El regolito es en esencia el material que ha sido meteorizado de las rocas subyacentes, o sea, de las rocas que están abajo, o ha sido transportado desde otro lugar. Por ejemplo, en la superficie de esta colina yo puedo encontrarme algunos materiales sueltos y meteorizados. De repente hay un regolito aquí en la superficie, pero delgadito. Es más probable que el viento o la lluvia hayan arrastrado el material y lo hayan depositado abajo. Aquí el regolito tiene más profundidad, porque como es terreno plano se va acumulando las capas de material. Entonces los regolitos pueden ser profundos y pueden ser transportados. No siempre se encuentran en el mismo lugar donde se han formado, sino con frecuencia el viento, el agua, un glaciar, el hielo o cualquier otro agente los transporta y los remueve de su sitio. ¿Okay? Obviamente, no todo este regolito es suelo. El suelo es solamente la porción superior y bioquímicamente alterada del regolito. El suelo requiere de la alteración bioquímica, es decir, el suelo requiere no solamente de la ruptura física, no solamente de la alteración física o mecánica, sino de la participación de organismos vivos. Esos organismos vivos van transformando la parte superior del regolito en lo que vamos a llamar suelo. Miren esta imagen. Yo tengo un regolito profundo, desde la superficie hasta, vamos a ponerle un metro y medio de profundidad. Es regolito porque si ustedes se dan cuenta, con el pico se han hecho estos cortes, ¿no? Con la picota han hecho otros cortes. Quiere decir que no es roca. Esto se desprende fácilmente. De repente tiene arena, tiene limos. Pero vean que hay un cambio de color notable en la parte superior de este regolito. Este cambio de color está dado por la actividad microbiana, la actividad vegetal. Las raíces de las plantas están tomando nutrientes, pero también están aportando residuos. Entonces, en la parte superior de este regolito se va formando una capa más rica en materia orgánica, más oscura, que le vamos a llamar suelo. ¿Okay? Entonces, el suelo se forma por destrucción y también por síntesis. Para que se forme el suelo,
el regolito tiene que sufrir destrucción, ruptura de minerales. Por ejemplo, los feldespatos se van rompiendo, se van disolviendo. Pero también tiene que haber síntesis, también tienen que formarse nuevas sustancias. Un ejemplo, las arcillas. Las arcillas se forman en el suelo. Se meteorizan los feldespatos, se disuelve el silicio, se disuelve el aluminio y luego se vuelven a ensamblar. Y se van formando arcillas. Entonces, la presencia de arcillas es un indicador de una síntesis. La materia orgánica. Las hojas caen y se descomponen. La materia orgánica se va destruyendo, bueno, destruyendo entre comillas. Se va transformando. Pero también en el suelo se pueden formar sustancias únicas, como el ácido húmico y fúlvico, que le da ese color oscuro al suelo. Entonces, algunas sustancias se degradan, se descomponen, otras se sintetizan. Y eso va formando el suelo. Debido a la presencia de materia orgánica por las plantas, por las raíces, el suelo es más oscuro y más rico en materia orgánica que el regolito en sí. Yo me puedo dar cuenta hasta qué profundidad han ocurrido procesos de formación del suelo por el cambio de color. En toda esta capa oscura o marrón oscura, bueno, marrón un poquito más oscurito, han ocurrido procesos de formación del suelo. Y en el resto de la capa, en el resto del regolito, no han ocurrido. Entonces, el regolito es todo. Pero solamente esta parte superior del regolito merece llamarse suelo. Porque los procesos de formación del suelo han ocurrido ahí. 40 centímetros, 50 centímetros de la superficie. Hasta allí llegó la acción de las plantas, la acción de las raíces, el aporte orgánico. Ojo, también es parte del suelo una capa o un horizonte que se haya formado por el desplazamiento vertical de los productos de la meteorización. Muchas veces, cuando el clima lo permite, por ejemplo, cuando hay lluvias más o menos intensas, algunas sustancias que se forman en la superficie van migrando hacia abajo. Por ejemplo, la arcilla con la lluvia puede moverse de arriba hacia abajo. La materia orgánica con la lluvia puede moverse de arriba hacia abajo. El óxido de hierro y aluminio de la capa superior donde se está formando por meteorización puede migrar hacia una capa más profunda. Hasta donde alcance esta migración también es parte del suelo. También es parte del suelo. O sea, la zona donde se forman los minerales o se meteorizan y la zona donde se acumulan por transporte corresponden al suelo. Todo lo que no sufre alteración, todo lo que no sufre esa transformación es parte del regolito, pero ya no es suelo. ¿Se comprende? ¿Dudas, preguntas? Muchas veces el color, las características físicas y químicas me permiten reconocer hasta dónde se ha formado el suelo. Otras veces el regolito y el suelo se parecen mucho. Y en algunos casos yo voy a ver el regolito puro y todavía no veo formación de suelo. ¿Se comprende? Entonces, para tenerlo claro, el regolito es toda la capa de materiales sueltos, depositados, acumulados, alterados, meteorizados. Pero el suelo, o solum, para utilizar un término que a veces se encuentra en literatura, es decir, suelo en latín, el solum propiamente dicho, o el suelo propiamente dicho, comprende los horizontes donde hay acumulación orgánica, donde hay una fuerte alteración bioquímica por el crecimiento de las raíces y el depósito de materiales orgánicos, y donde migra los minerales o la materia orgánica por algún agente de transporte. Por ejemplo, la lluvia puede significar que del horizonte A se acumule materia orgánica, arcilla, hierro, hacia un horizonte inferior. Y esa acumulación va permitiendo que este horizonte se haga oscuro también, o cambie de color, o cambie de estructura. Entonces, hasta aquí llega el suelo. Hasta aquí es, digámoslo así, la formación de mi suelo. En esta imagen, que es la misma anterior, ustedes pueden ver un horizonte A en la superficie, oscuro, delgado, y luego ven el horizonte de acumulación, que es el horizonte B. Entonces, hasta aquí, hasta este horizonte B, llega la formación del suelo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Quejas, protestas?
dos conceptos adicionales: suelo superficial y subsuelo. Estos conceptos ya no son exactamente de dafología, sino más conceptos por el uso. Cuando hablamos de suelo, ¿y a qué le referimos subsuelo? Cuando le hablamos de la superficie del suelo y cuando llamamos subsuelo. Por lo general, el suelo y el subsuelo se utilizan como términos para separar las dos capas por manejo. El suelo superficial es la zona de mayor desarrollo de raíces, la zona con mayor meteorización, con aporte de materia orgánica, con nutrientes disponibles, agua, la zona más oscurecida, pero hasta una profundidad que sea práctica para el manejo. Este agricultor está haciendo el champeo, o mejor dicho, el barbecho. Está picando la capa superior de su parcela, la capa superior del suelo en su parcela, está picando su capa arable para removerla, para que esté lista para recibir las lluvias y poder sembrar. Durante un buen tiempo ha crecido la maleza, pero una vez que la maleza ya está crecida, por supuesto hay que romper y darle vuelta al suelo para que se pueda cultivar. ¿Hasta qué profundidad está él picando el suelo? Posiblemente con el pico o con alguna herramienta como un arado de bueyes, por ejemplo, una yunta, 15 centímetros, de repente 20 centímetros. Ese es lo que vamos a llamar suelo superficial. Para los agrónomos y especialistas en zootecnia o en carreras agrícolas, por lo general, este suelo superficial también se le llama capa arable. Es la capa que la labranza puede remover. Un tractor o un arado de tractor o un arado de bueyes puede profundizar a 15, 20, 25 centímetros. Esa capa superior, llamada capa arable, es el suelo superficial. Para los especialistas en ciencias ambientales, el término que utilizan es topsoil, o a veces simplemente suelo. El topsoil se refiere a la capa superior del suelo, generalmente entre 20 y 25 centímetros, que es la capa que es útil para las plantas, para los cultivos, por ejemplo. Cuando se hacen actividades mineras, por ejemplo, el topsoil tiene que ser cortado, tiene que ser removido y depositado en otro lugar para evitar que se contamine, que se pierda. Y cuando las explotaciones minerales terminan, el topsoil tiene que volver a colocarse en su lugar. Porque el suelo ya tiene una propiedad. El suelo tiene un uso. O sea, sería bastante irresponsable que yo haga una explotación minera y que el suelo lo bote o lo convierta en un residuo cuando ese suelo es delgado. ¿Ok? Y entonces, ¿a qué le llamamos subsuelo? Bueno, todo lo que está debajo del suelo superficial, todo lo que está debajo de la capa arable o de ese topsoil, es llamado subsuelo. Normalmente el subsuelo no se ve desde la superficie. Yo camino sobre el suelo y tengo que retirar el suelo para ver qué cosa hay en el subsuelo. La labranza no le alcanza. O sea, la profundidad de la labranza remueve el suelo y todo lo que está debajo de la labranza es subsuelo. Aquí viene lo siguiente. Generalmente hay una coincidencia entre el suelo superficial y lo que conocemos como el horizonte A del suelo, el horizonte superior de acumulación, de crecimiento de raíces. Pero eso depende de los contextos. Por ejemplo, en algunas regiones como las zonas altoandinas, en las pasturas, por ejemplo, suele ocurrir que el suelo superficial es de 20 centímetros y el horizonte A tiene 40, 50 centímetros. O sea, por naturaleza, ya, el horizonte A es más profundo. Pierre me pregunta si el subsuelo sería otra parte del regolito. Efectivamente, el subsuelo es parte del regolito. Es parte del regolito. Es la parte que está debajo del suelo. ¿Ya? Ojo, aquí sí viene algunos términos que pueden dar confusión. Algunos autores dicen que el subsuelo es todo el regolito, ¿ya? Que está debajo del suelo superficial, ¿ya? Y que está sobre la roca madre. Algunos dividen suelo superficial, subsuelo y roca. O sea, si yo tengo la roca madre a 30 centímetros, pues el subsuelo es muy delgadito, ¿no? O a veces no hay. Si tengo la roca madre a 30 metros, entonces tengo prácticamente 28 metros o 29 o 30 metros prácticamente de subsuelo. Pero otros autores indican que la roca madre es parte del subsuelo.
Aquí sí tengo que leer un poquito más. A veces algunos autores dicen, no, el subsuelo está sobre la roca madre, porque el subsuelo está alterado. Otros autores dicen, no, la roca madre es parte también del subsuelo. Todo lo que está debajo del suelo es subsuelo. En los suelos amazónicos pasa algo particular. El horizonte A es delgado. Como solamente se forma por la acción de las raíces y la materia orgánica en deposición, entonces cuando yo hago un corte de la superficie del suelo, me llevo el horizonte A y parte del horizonte B. Entonces el suelo superficial en los suelos amazónicos o muy delgados puede tomar una parte del horizonte B, porque como les decía, generalmente el suelo superficial se mide hasta unos 20 o 25 centímetros. Si 25 centímetros es debajo del horizonte A, entonces el suelo superficial podría agarrar un poquito del horizonte B. Pero si 25 centímetros solamente toma una parte del A, entonces el resto del A puede ser parte del subsuelo. Depende. Cuando vean el gabinete de monolitos, le voy a pedir a la profesora que les muestre un ejemplo de un suelo en Puno, cuyo horizonte A tiene 60 centímetros. Entonces, el suelo superficial son los 20 centímetros superiores o 25 superiores de ese suelo. ¿Se comprende? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Por supuesto, el suelo superficial y el subsuelo ¿ya? Pueden generar ciertos conflictos. En algunos países, quien es propietario de una tierra, quien es propietario de un terreno, es dueño del suelo y del subsuelo. En nuestro país, por ley, el subsuelo es propiedad del Estado. Yo puedo tener una parcela agrícola y soy dueño de la tierra, soy dueño del suelo, pero el subsuelo, el Estado me lo está prestando, me lo está dando por un tiempo. Si hay en el subsuelo un recurso de interés más valioso que mis naranjos o más valioso que mis paltas, soné. Porque me pueden decir, ¿sabes qué? Voy a tomar tu chacrita, voy a explotar todo lo que llegue en el subsuelo y después te vuelvo a poner tu suelo y tu chacrita. Suele pasar. Ya hay a veces conflicto. Hay terrenos, por ejemplo, comunidades campesinas o comunidades agrícolas en nuestro país que tienen superficie de tierra para pasturas o tierra agrícola. Pero si llega a Manhattan o Newmont y encuentra oro, o cobre, o uranio, como el subsuelo es propiedad del Estado, puede ser de interés para el Estado que se explote el recurso. En algunas regiones como Madre de Dios hay casos de bosques que tienen concesión agrícola, concesión forestal y concesión minera. La diferencia es que cuando se hace la explotación minera, por lo menos la minería informal, por ejemplo, la que hace explotación aurífera, se llevan todo el subsuelo y excavan hasta 2, 3 metros la arena que tiene vetas de oro. Y por supuesto el suelo se pierde en su totalidad. Porque ellos no se preocupan en remover el suelo y dejarlo en su sitio, sino lo mezclan con todo. Entonces todo el suelo termina en el río y lo que dejan luego son básicamente arenales inertes, ¿no? Entonces eso es lo que puede pasar con el subsuelo. Este es mi suelo y teóricamente todo lo que está debajo es mi subsuelo. Preguntas, dudas, comentarios. Exactamente, si encontramos petróleo, entonces el petróleo se puede extraer de su suelo. Gracias a Dios que el petróleo, como es fluido, puede extraerse de pozos. Pero imagínense que encontremos cobre. El cobre tiene que ser extraído mecánicamente, entonces el suelo es removido y luego de la explotación se vuelve a rellenar con materiales de relleno y se cubre con el suelo nuevamente. Pero muchas veces esa cubierta de suelo es básicamente un maquillaje. Vamos a dejarlo aquí, jóvenes señoritas. Vamos a dejarlo aquí. Ya. Todavía nos quedan un par de conceptos de esta clase, pero podemos discutirlos en la clase del sábado próximo. Ya. Preguntas, dudas, comentarios. Mía, me puedo quedar exactamente unos 2 o 3 minutitos porque a las 11 tengo manejo de suelos, pero no hay problema, me quedo. Preguntas, dudas, comentarios. Profesor, teniendo en cuenta que todavía no está el aula virtual, ¿cree que podría pasar la diapositiva para
en el chat. La diapositiva de este curso. Sí, para No, ir revisando. lo que vamos a hacer es, si todavía no está activo la virtual, yo les voy a compartir la carpeta completa con todas las diapositivas del curso a través de mi Drive. Entonces no se preocupen que van a recibir un correo electrónico. Un correo electrónico. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. No hay problema. Muchas gracias por su atención. Tengan un buen fin de semana o lo que queda de ella. Y nos vemos en la próxima clase. Quienes tienen la vacante de ampliación me han confirmado, entonces no se preocupen que esta tarde o mañana temprano hago la habilitación, la matrícula. Gracias por su atención y nos vemos